Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Пожалуйста. Por favor. Buenas tardes, estimados miembros de la Asamblea Federal, los diputados, estimados representantes de República de Crimea y Sebastopol, los ciudadanos de Rusia, los ciudadanos de Crimea, de Sebastopol. Gracias. Estimados amigos, hoy nos hemos reunido por la cuestión que es de importancia vital, histórica para todos nosotros. El 17 de marzo, en Crimea, se celebró el referéndum que pasó en marco de la legislación internacional. Participaron más de 82% de los votantes, más del 90% han dicho sí a la adhesión a Rusia. Para entender por qué se hizo esta elección, simplemente hay que conocer la historia de Crimea, saber lo que significa Rusia para Crimea y Crimea para Rusia. En Crimea casi todo literalmente está compuesto de Rusia, de la historia de Rusia. El príncipe Vladimir y otros han aportado hechos históricos, valores históricos a Crimea. En Crimea hay una tumba de soldados rusos y recordamos que Crimea fue parte de Rusia. Sebastopol es una ciudad leyenda, es el lugar del nacimiento de la flota rusa del Mar Negro. Crimea es un lugar histórico, sagrado para Rusia, es símbolo de la victoria, de la voluntad rusa. Está compuesta de diferentes pueblos. Es muy parecido a la Gran Rusia, que no se disolvió. Rusos y ucranianos, los tártaros rusos y representantes de otros pueblos vivían y trabajaban juntos, guardando las tradiciones, el idioma y la cultura. Por cierto que más de 200.000 habitantes de Crimea consideran el ruso como su idioma natal y hay muchos tártaros crimeos que al mismo tiempo se orientan hacia Rusia. Sí, hubo un periodo cuando los tártaros rusos, como algunos otros pueblos de la URSS, han pasado por mal momento. Muchos millones de personas de diferentes nacionalidades han pasado por estos problemas y considero que hay que tomar todas las medidas políticas y otras para
rehabilitar el pueblo de Crimea. La decisión que les volverá a dar el derecho al buen nombre. Respetamos a todos los representantes de todas las naciones que viven en Crimea, porque es su territorio natal. Sabemos que los crimeas lo respaldan. Va a haber 3 idiomas: ruso, ucranio y el crimeo tártaro. Estimados colegas, en el corazón, en la mente de la gente, Crimea ha sido y es una parte de Rusia. Es lo que se considera legítimo. El tiempo no ha podido combatirlo, y todos los cambios que hemos vivido, que ha vivido el país durante el siglo XX, después de la revolución, han incluido a Crimea y otras partes del sur de Rusia a Ucrania. Y hoy es la parte sur de Ucrania, pero en 1954 también pasó la región de Crimea, y al mismo tiempo Sebastopol pasó a Ucrania. Los iniciadores, el iniciador fue Khrushchev, que le movía recibir respaldo de ucranios o pagar por represiones que lo estudien los historiadores. Para nosotros importante es otro, que estas infracciones han sido evidentes según la Constitución actual y de aquel momento. Claro que en los tiempos de un Estado totalitario no les habían preguntado, simplemente les han dicho que pasan a otro país. Claro, muchos se preguntaron por qué Crimea fue parte de Ucrania, pero en su mayoría esa decisión fue tomada como una formalidad. En aquel momento no se podía imaginar que Ucrania y Rusia se pueden separar, que pueden convertirse en países diferentes, pero esto ocurrió. Lo que parecía imposible, desgraciadamente, se ha hecho una realidad. La URSS se dividió. Los hechos ocurrían de manera tan rápida que muchos no lo podían entender. Mucha gente en Rusia, Ucrania y otras repúblicas esperaban que la unión que existió después sería una forma de gobierno común, de gobernación, que habría una unión económica, fuerzas comunes, pero esto ha sido solo en promesas, pero no hubo gran país. Y cuando Crimea de repente se vio en otro país, Rusia entendió que no solo la robaron, sino que la habían saqueado. Y tengo que admitir que Rusia, cuando empezó un desfile de soberanía, empujó a la separación de la URSS. Millones de rusos se acostaron en un país y se despertaron en el extranjero. En un momento, las minorías de las repúblicas soviéticas se separaron. Ha sido el pueblo más separado que jamás ha visto el mundo. Y he escuchado que los crimeas decían que en 1991 les habían pasado como un saco de patatas de unas manos a otras. Pero, ¿qué hizo Rusia? Lo aceptó, bajó la cabeza
ha tragado. Nuestro país estaba en una situación difícil. El pueblo no podía aceptar. Muchos políticos han hablado mucho de que Crimea es una tierra rusa y Sebastopol es una ciudad rusa. Todos lo entendían, lo sentían con el corazón y alma, pero tenían que partir de la realidad y, según la nueva base, ya construir nuevas relaciones entre Rusia y Ucrania. Y estas relaciones han sido, lo son y siempre serán importantes para nosotros. Hoy día se puede decir abiertamente, y quiero compartirlo con ustedes, los detalles de los años 2000. En aquel momento me han pedido acelerar el proceso de formación de fronteras. Rusia había admitido Crimea como parte de Ucrania, pero no había negociaciones. Entendiendo la dificultad de todo ese proceso, hemos revivido ese proceso para que todos entiendan que cuando aceptamos la separación, admitíamos que Crimea era una parte de Ucrania. Ha sido un tema bastante difícil porque también hablábamos del mar de Azov. Nosotros partíamos de que las buenas relaciones con Ucrania eran lo más importante para nosotros y no podíamos deshacernos de estas relaciones solo por cuestiones sin salida. Y partíamos de que tanto los rusoparlantes como ucranianos podían vivir juntos en Ucrania, que sus intereses legales se van a respetar, pero la situación se desarrolló de otro modo. Cada vez más intentaban quitar la memoria histórica rusa, llevar a cabo una asimilación. Y claro que los rusos, como otros ciudadanos, sufrían una crisis permanente por parte del gobierno, de la política del país. Entiendo por qué la gente en Ucrania quería cambios, porque se habían hartado del gobierno, se cambiaban los presidentes. Cambiaban los presidentes, los premieres, los diputados de Rada, pero no cambiaba su tratamiento hacia el pueblo de Ucrania. Ellos se discutían, pero no se interesaban por la vida de unos ciudadanos normales y corrientes. No hablaban de las perspectivas. Y claro, los ciudadanos cuando no ven perspectivas se van a otros países. Pero quiero subrayar que ellos no se iban por su propia voluntad, sino por la necesidad. En Rusia, el año pasado, trabajaban unos 3 millones de personas. Repito, que entiendo muy bien a aquellos que salió con lemas pacíficos a Maidán, porque se habían cansado de la pobreza, exigían proceduras democráticas, porque las elecciones existen para cambiar al poder que no satisface a la población. Pero la gente, otra gente que salió a Maidán preparaba otra cosa, preparaba un golpe de Estado. Querían hacerse con el poder, utilizaban terror, violencia, disturbios
los realizadores del golpe de Estado fueron los antisemitas nacionalistas y ellos siguen liderando ahora Ucrania. También hablamos del cambio de la política de idiomas, porque no respetaba los derechos de las minorías. Y estos políticos nuevos, estas nuevas autoridades, no quisieron escucharlo porque son gente que entiende, que es sabia, y claro que el proyecto de la ley no dio paso adelante. El hecho de su existencia no se pronuncia. A lo mejor piensan que la gente se olvide, pero todos entienden perfectamente qué es lo que quieren hacer las nuevas autoridades en el futuro, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver que todavía no existe el poder ejecutivo en Ucrania, no hay con quién hablar, porque son autoproclamados y al mismo tiempo no controlan nada en el país, y subrayo que ellos están controlados por los radicales. Estoy hablando también del primer ministro, que pueda actuar solo por los permisos de los combatientes de Maidán, y los que se opusieron recibieron amenazas. Al principio, claro, fue Crimea, la parte rusa de Crimea. Ellos se dirigieron a nosotros para pedir una defensa, una seguridad por lo que ocurría en Kiev, en otras ciudades, por todo el país. Y claro, no podíamos dejar pasar esa petición, no podíamos dejarlos en problemas, no queríamos... Antes que nada, teníamos que crear condiciones para que los crimeas pudieran decidir ellos mismos por el futuro. Fue la primera vez en su historia. ¿Y qué es lo que escuchamos de nuestros colegas de Occidente, de Europa? Dicen que violamos la legislación, el derecho internacional. Bueno, menos mal se acuerdan del derecho internacional. Mejor tarde que nunca. Y segundo, lo más importante, que ellos dicen que nosotros violamos, que el presidente de Rusia ha recibido del Parlamento el derecho de usar armas, pero no hemos recurrido todavía a ese derecho. El ejército ruso no traspasó las fronteras. Claro que nosotros reforzamos nuestra seguridad, pero quiero subrayar que no hemos sobrepasado el límite de las fuerzas rusas en Crimea. Y ese límite es de 25.000 personas, pero no hacía falta sobrepasarlo. Nosotros, cuando Crimea propuso referéndum, mandó la carta a las Naciones Unidas, recordando que hay ese derecho, el mismo derecho que utilizó Ucrania cuando se separó de la URSS, el derecho a autodeterminación. ¿Por qué los ucranianos tenían esa oportunidad y los crimeos no? Claro, también podemos hablar de Kosovo, cuando nuestros colegas occidentales lo crearon con sus propias manos. En una situación totalmente igual a la de Crimea, reconocieron la separación de Kosovo como legítimo. Ellos han probado que no
hace falta recibir ninguna autorización del poder del país. Y según la Carta de la ONU, lo admitieron. En su decisión del año 2010, propuso, cito, no hay ninguna prohibición a la autodeterminación unilateral del pueblo. El derecho internacional común no contiene ninguna prohibición a la declaración de independencia. Todo se entiende perfectamente. No me gusta utilizar mucho las citas, pero no puedo dejar de pasarlo. Otra cita de otro documento oficial es el memorándum de Estados Unidos de 2009, que dice sobre el Tribunal Internacional, cito, la declaración de la independencia puede, y a veces lo ocurre, violar la ley interna del país, pero esto al mismo tiempo no significa que ocurra violencia del derecho internacional. Fin de la cita. Ellos mismos lo escribieron y ahora se enfaden. ¿Por qué? Las acciones de los crimeos, entran perfectamente en esta instrucción, pero lo que pueden hacer albanos en Kosovo no pueden hacer los rusos, ucranianos y tártaros crimeos en Crimea. ¿Pero por qué? De Estados Unidos y de Europa escuchamos que Kosovo es un caso particular. Pero, ¿cuál es la particularidad? Resulta que durante el conflicto en Kosovo había muchas víctimas. Pero, ¿qué pasa? Que es un documento jurídico. En el Tribunal Internacional no han dicho nada al respecto. Y además, saben, no son ya dobles estándares. Es cinismo directo. No se puede de manera tan violenta recurrir a sus propios intereses. Resulta que hace falta llevar a cualquier conflicto hacia las víctimas. Voy a decir que si no se tomara control a tiempo en Crimea, también habría víctimas y gracias a Dios no ocurrió. En Crimea no ocurrió ningún enfrentamiento armado, no hubo víctimas. ¿Y cómo piensan? ¿Por qué? La respuesta es fácil. Es que es muy difícil de luchar contra el pueblo y su voluntad, o es casi imposible. Y al respecto me gustaría dar las gracias al ejército, 22.000 personas armadas. Me gustaría dar las gracias porque no se hubieran enfrentado y no dejaron correr la sangre. Al respecto surgen otros pensamientos. Nos están hablando sobre algún tipo de intervención en Ucrania, sobre agresión, pero no recuerdo en la historia ninguna intervención que ocurriera sin disparos o víctimas. En situación de Ucrania y en lo que vemos hoy se refleja lo que ocurre en los últimos años cuando desapareció el sistema bipolar. Las instituciones claves no se desarrollan, es más, se empeoran. Y en este contexto, Estados Unidos no se guía por el derecho internacional, sino por el derecho del más poderoso. Piensan que son únicos, que son los mejores. Piensan que la razón siempre la tienen ellos.
aquí y allá utilizan fuerza contra los estados soberanos. Utilizan el principio de quien no está con nosotros está contra nosotros. Y si por alguna razón no lo consiguen, ignoran el Consejo de Seguridad de la ONU y a la ONU en general. Lo mismo pasó en Yugoslavia. Era difícil de creerlo, no podíamos creer lo que veíamos con nuestros ojos, pero recordamos que ellos combatieron a Belgrado, había un ataque. ¿Y qué pasó? ¿Había alguna resolución de la ONU? No. Y luego Afganistán, Irak, violaciones directas de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Había una serie de revoluciones coloradas. Claro que la gente en aquellos países se cansaron de la falta de perspectiva, de la pobreza, de las autoridades cínicas. Les imponían estándares que no correspondían a su cultura, a sus tradiciones, y como resultado, caos, violencia, disturbios. La primavera árabe pasó a ser el invierno árabe. Lo mismo pasó en Ucrania en 2004. Para dejar pasar al candidato, al presidente, pensaron algún tercer turno de elecciones que no entra en la legislación del país, pero le dieron ejército, armas. Entendemos que había acciones contra Rusia, contra Ucrania, contra la independencia, y es justo en aquel momento cuando Rusia se guiaba por el diálogo. Quería seguir con el diálogo con Occidente. Queremos ganar mejores relaciones para que sean transparentes, pero no veíamos pasos hacia nosotros, nos mentían, tomaban decisiones detrás de nuestra espalda. Así pasó con la OTAN en el este, cuando aumentaban la presencia militar cerca de nuestras fronteras. Siempre nos decían que no era asunto nuestro, pero es fácil de decirlo, porque lo mismo ocurrió también con el sistema antimisiles. Lo mismo pasó con las negociaciones de visados, con el permiso de entrada al mercado internacional. Nosotros vivimos en una situación de restricciones que influyen sobre nuestra economía. Durante el periodo de la Guerra Fría, Estados Unidos prohibieron vender tecnologías a la URSS. Hicieron listas. Las listas se cancelaron, pero solo es formalidad, porque muchas de las prohibiciones siguen en pie. Dicen que esa política también tuvo lugar en el siglo XVIII, el XIX, el XX, pero sigue hoy día. Siempre intentan ponernos a un rincón, solo porque nosotros tenemos una postura independiente, porque llamamos las cosas tal como son. Pero todo tiene su límite. Y en el caso de Ucrania, nuestros socios occidentales han pasado el límite, que viven millones de rusos. ¿Cómo se puede perder ese sentimiento para no poder prever las consecuencias? Rusia se ha visto en un límite de donde ya no podía salir. Hay que entender que hoy día es importante de dejar aparte la retórica de la Guerra Fría y reconocer que Rusia es autosuficiente y tiene, como todos los países, sus propios intereses que hay que respetar.
Al mismo tiempo, nosotros damos las gracias a todos que lo tomaron con comprensión. Nosotros agradecemos al pueblo de China, cuyas autoridades veían y ve la situación sobre Crimea y Ucrania en todo su volumen histórico. Agradecemos también a la India, y hoy me gustaría dirigirme al pueblo de Estados Unidos, que desde la creación de ese Estado, desde la Declaración de Independencia, son orgullosos de que la libertad es lo más importante, pero lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos los mismos valores y estoy seguro de que me entiendan los europeos, en concreto los alemanes, cuando se unieron dos partes de Alemania. Casi todos los países respaldaron la idea de reunión de las dos partes. Nosotros respaldamos la intención de los alemanes de ser únicos y espero que no se hayan olvidado de esto. Espero que los alemanes también respalden nuestra intención de volver a ser unidos. Me dirijo también al pueblo de Ucrania. Sinceramente, quiero que me entiendan. No queremos dañar al país. Siempre lo habíamos respetado. No como los que sacrificaron la Unión Europea solo por sus intereses políticos. Ellos hicieron todo lo posible para dividir el país. Lo que ocurre hoy en Ucrania es su culpa. Quiero que me escuchen. No confían en aquellos que dicen que detrás de Crimea vamos a agregar a otras regiones. No lo necesitamos. Y hablando de Crimea, ha sido y seguirá siendo tanto ruso como ucraniano como Crimea tártaro. Voy a repetir, seguirá siendo, como lo era, una casa para todos los pueblos que viven ahí, pero nunca será de los de Stepan de Bandera, de sus seguidores. Crimea es un factor importante para la estabilidad de la región y necesita una soberanía que solo puede ser rusa. Porque de lo contrario, me dirijo también a Ucrania y a Rusia. Tanto los rusos como los ucranianos podemos perder a Crimea. Piénsenlo. Voy a recordar que en Kiev ya se pronunciaron declaraciones sobre la entrada de Ucrania en la OTAN. ¿Qué significaría esto para Crimea? Que también recibiría la flotilla de la OTAN, que habría una amenaza para todo el sur de Rusia.
todo lo que podría pasar si no fuese por la elección de los cremeos. Gracias a ellos. Por cierto, no estamos en contra de la colaboración con OTAN, pero estamos en contra de que una organización militar se apoderaba del territorio cerca de nuestras fronteras. Ni siquiera puedo imaginarme que viajamos a Sebastopol a hacer una visita al ejército de la OTAN, pero es mejor que ellos nos visiten y no nosotros a ellos. Voy a hablar de manera directa. Nos duele el alma por todo lo que pasa en Ucrania, porque sufre el pueblo, porque no sabe cómo va a vivir mañana. Y se entiende porque no somos solo vecinos, sino que somos el mismo pueblo. Kiev es la madre de las ciudades rusas. La Rusia antigua es nuestra raíz común. No podremos vivir uno sin otro. Lo repito, en Ucrania viven y seguirán viviendo millones de rusos que hablan ruso y Rusia siempre va a defender sus intereses por todas las medidas políticas y diplomáticas. Pero lo importante, Ucrania tiene que estar interesada también en sus intereses, en que sean garantizadas. Eso es la base de la unidad del país. Nosotros queremos amistad con Ucrania, queremos que sea fuerte, un Estado autosuficiente. Es uno de nuestros principales socios. Y siempre confío que van a salir bien, con éxito. Y nosotros queremos respaldarlos. Pero repito que solo los ciudadanos ucranianos pueden llevar a cabo el orden en su país. Estimados cremeos y los ciudadanos de Sebastopol, toda Rusia se alegraba de su valentía. Estos días nosotros estábamos cerca más que nunca. Y precisamente en estos momentos históricos se ve la preparación y la fuerza del espíritu de la población. Y lo habían comprobado. La postura firme de Rusia partía de la voluntad de millones de personas en las fuerzas comunes, y me gustaría dar las gracias a todos por su patriotismo. Es importante para nosotros seguir con esa consolidación. Es uno de los objetivos de Rusia porque, claro, vamos a enfrentar acciones en contra, pero tenemos que decidir si podemos seguir luchar por nuestros intereses o cederlos. Algunos países no solo están hablando de las sanciones contra nosotros, sino que dicen que vamos a tener problemas internos. Nos gustaría saber qué es lo que quieren decir con esto. Esperan que pueden empeorar la situación económica o política de Rusia, pero considero estas declaraciones agresivas que necesitan una reacción. Nosotros no queremos una confrontación.
haremos todo lo posible para construir relaciones civilizadas como hay que hacerlas en el mundo moderno. Estimados colegas, entiendo a los cremeos que pusieron la pregunta directa en el referéndum, ser parte de Ucrania o de Rusia. Y se puede decir seguramente que al formular esas preguntas subieron por los intereses comunes y han puesto solo los intereses de raíces. Si hubiera otra opción, por la mejor que parezca, sería solo intermedio, independientemente de la situación, y solo empeoraría ese proceso y la vida de la población. Los cremeos han hecho una directa, sin compromisos. El referendo se celebró de manera abierta, transparente, y los cremeos han dicho claramente que quieren ser parte de Rusia. Rusia también se enfrentará a una decisión difícil, hablando de los factores internos, externos. ¿Cuál es la voluntad de la población rusa? Hay diferentes. Ustedes conocen las últimas encuestas que se realizaron hace días. Unos 90% de los ciudadanos rusos están convencidos de que Rusia tiene que defender los intereses de Crimea. Y más del 83% piensan que Rusia debe hacerlo aunque empeore o complique nuestra relación con otros estados. Un 86% cree que Crimea sigue siendo una parte del territorio ruso. Y es muy importante, una cifra importante, casi el 92% está a favor de la adhesión de Crimea a Rusia. Asimismo, la mayoría de los cremeos y la mayoría absoluta de Rusia respalda la adhesión, la reunión de Crimea y Sebastopol con Rusia. Ahora debe ser la decisión política de Rusia. Puede basarse solo en la voluntad popular, porque solo el pueblo es la fuente de cualquier poder. Estimados miembros de la Asamblea Federal, miembros de la Duma, ciudadanos de Crimea, Sebastopol, ciudadanos de Rusia, hoy, basándonos en los resultados del referéndum, en la voluntad del pueblo, introduzco en la Asamblea Federal documento que pide la adhesión de dos nuevos sujetos, la República de Crimea y Sebastopol.
Además, ratificar la preparación del acuerdo de la adhesión de la República de Crimea y de Sebastopol en la Federación de Rusia. Estoy seguro de su respaldo. Через несколько минут состоится церемония подписания. Просьба оставаться на своих местах.